Hola Uripas, acabo de recibir lo último de Colser y quiero que lo descubráis conmigo. Bueno, en realidad yo ya sé lo que es, pero tengo ganas de ver con qué acabado me lo van a mandar. Abrimos por aquí, abrimos por aquí. Bueno, esto es para mí. Ajá, aquí viene. Como todas las réplicas de Colser, pues vienen en una caja de cartón que imita madera. Y vamos a abrirlo. Ajá, aquí está. Una réplica completamente inerte, como todo el catálogo de Colser, en este caso del Colt Thunderer. Vamos a ver cómo me conocen, que me lo mandaron con acabado de la culata en madera. Bueno, en este caso imitación madera, es una resina. El cañón y el tambor en color negro y el cuerpo en latón. Pues sí que está chulo. Ya veis que, como todas las réplicas de Colser, vienen con estos cartuchos a los que se les puede añadir un fulminante para simular disparos. Y bueno, esta es una de las múltiples combinaciones que puede tener el Thunderer. Si veis el catálogo de Colser, veréis que tiene distintos acabados de color del metal, del cuerpo, de la culata. Y lo que sí creo que en este modelo todos tienen la misma longitud de cañón. Bueno, pues la mayor novedad... Vamos a quitar esto. Y vamos a cortarle esto por aquí. Pues, como decía, la mayor novedad de esta réplica es la empuñadura, que fue conocida como de cabeza de pájaro. Este nombre se lo acuñaron los vaqueros en la época, porque es lo que parece cuando asoma por la pistolera. Esperad que os lo enseño. Estuve leyendo y este tipo de empuñadura no fue invento de Colt, sino que fue una moda de la época. Las razones se encuentran en su tamaño más compacto, que hacía más fácil ocultar el arma bajo la ropa. Y así era en el caso, por ejemplo, de la famosa pistola de bolsillo Derringer. Colt empezó a usar este tipo de empuñadura en sus revólveres pequeños de acción simple, empezando por el modelo 1871. Pero el revólver que le dio finalmente la fama fue el modelo 1877 de doble acción. Ahora os cuento brevemente la historia de este revólver, pero antes me gustaría aclarar que el Thunderer de Colser no es una réplica del modelo 1877, sino que se trata de un revólver 1873 Single Action Army, pero con empuñadura de tipo cabeza de pájaro. Y de hecho os lo voy a demostrar mostrándoos el revólver, el Single Action Army de Colser. Históricamente hablando, el 1873 Single Action Army nunca fue ofertado así, pero en tiempos más recientes, fabricantes de réplicas en tiro, como el italiano Uberti, también conocido por su distribuidor en Estados Unidos, la marca Cimarrón, sacó al mercado un revólver con esta combinación de empuñadura. Así que podemos decir que en el caso de Colser estamos ante la réplica de una réplica. Si visteis los anteriores vídeos de réplicas de Colser, al igual que con la carabina Winchester o el revólver Single Action Army, el Thunderer también se pueden usar estos cartuchos simulados a los que se les pone fulminantes de toda la vida. Lo que sí, acordaros de rebajarlos un poquito la altura para que el tambor pueda girar. Y nada, ahora mientras me quedo preparando nuevos cartuchos, os voy a contar brevemente la historia del Colt 1877, que fue el primer revólver de doble acción de la empresa Colt. Su fundador, Samuel Colt, no creía en este sistema de disparo, pues le parecía que sería frágil y sobre todo que el tirador malgastaría la munición. Así que hubo que esperar 15 años tras su fallecimiento para que la empresa Colt sacase al mercado su primer revólver de doble acción. Por si no lo sabéis, doble acción significa que el martillo percutor se amartilla y se dispara simplemente accionando el gatillo, a diferencia del sistema de acción simple como la réplica de Colser, donde primero hay que accionar el martillo. Una forma rápida de saber si un revólver es de doble o simple acción es fijándose en la altura a la que está colocado el gatillo. Si está muy cerca de la empuñadura, no podrá ser de doble acción. Pues el modelo 1877 se ofreció en 3 calibres distintos, apodados Rainmaker, hacedor de lluvia para el calibre 32, Lightning, relámpago para el calibre 38
y Thunderer, atronador para el calibre 41. Exteriormente, los modelos Lightning y Thunderer eran idénticos. La diferencia del calibre solo se aprecia analizando el diámetro del interior del cañón y del tambor. Y ante la duda sobre el cañón, en el lado izquierdo, iría grabado el calibre 41 o 38 precedido por Colt DA de doble acción. Su diseñador fue William Mason, que también había participado en el diseño del Colt Single Action Army modelo 1873. De hecho, exteriormente se parecen mucho, conserva sus formas y la capacidad para hasta 6 cartuchos, además de contar con la misma puerta de carga y la varilla de extracción. Las grandes diferencias se encuentran precisamente en el exterior del tambor, que pierde estas muescas, y sobre todo en la parte del cuerpo encima del gatillo, que cuenta con una especie de joroba. Y por supuesto la nueva empuñadura, claro. Su típico acabado era en madera con rayado tipo ajedrez al comienzo y caucho vulcanizado al final de la producción, con o sin el logo del caballo de Colt en la parte superior. También los hubo de nácar y así, lo que el cliente quisiese. De hecho, en la réplica de Colser, además de las muchas combinaciones posibles del catálogo, se les pueden cargar cachas especiales con grabados y lo que queráis. Antes comentaba que el Thunderer de Colser viene en una única longitud de cañón, pero en el caso del M1877 de Colt, venían diferentes longitudes, algunas muy cortas, algunas más largas, incluso algunas sin la varilla de extracción, para en caso de llevar el revólver bajo la chaqueta y desenfundar rápido, pues que no se enganchase en la ropa. La versión más reducida era conocida como Shopkeeper, tendero, porque bueno, era una buena opción para guardar bajo el mostrador de la tienda. Por cierto, que los nombres como Thunderer no eran designaciones oficiales de Colt, sino que fueron acuñados por uno de sus distribuidores, un tal Benjamin Kittredge, que me sorprendió saber que fue el mismo que acuñó los nombres comerciales de Peacemaker y el Frontier. Para terminar con la historia de este revólver, se cuenta que era el arma preferida de Billy the Kid, Billy el niño, y de hecho fue la que empuñó cuando fue asesinado. Estuve haciendo una búsqueda y me sorprendió descubrir que no existe ninguna réplica, ni en tiro ni inerte, del revólver M1877. No sé si se debe a algún problema de patentes o más bien a la mala fama que tuvo ese revólver, ya que bueno, su mecanismo era complejo y digamos que algo frágil. De hecho, era muy habitual tener que acabar usándolo como si fuera un revólver de acción simple. Bueno, ya visteis que cargué mi Thunderer de Colser con sus 6 cartuchos y ahora ya sabéis qué es lo que toca. Bueno, gripas, y ahora para despedirnos vamos a pegar unos tiros con el Thunderer, con los fulminantes, claro. Como veis, mi colección de Colser va creciendo poco a poco y esperando conocer futuros modelos. Nada más, nos vemos en el próximo capítulo y rompan filas.